La Edad Media. A partir del siglo XII se dieron profundos cambios en Europa. El comercio en la Edad Media, la economía rural y cerrada, propia de la época feudal que se transformó gradualmente en una economía abierta y totalmente comercial. En este periodo empiezan a surgir importantes rutas comerciales transcontinentales, la alta demanda europea de bienes y mercancías. Se crean rutas de importación muy frecuentadas. El establecimiento de rutas sirve para reactivar la economía de numerosas regiones. A finales de la Edad Media surge la banca como establecimiento monetario que presta una serie de servicios y facilita el comercio. La actividad comercial e industrial de la Edad Media se destinó principalmente a satisfacer las necesidades básicas de la población: alimentación, vestido y vivienda. La industria de la alimentación fue la que más se desarrolló, pese a que la mayoría de los productores trabajaban en pequeño volumen. Casi todo este comercio en la Edad Media se efectuaba en la corta distancia que mediaba entre el campo y la ciudad. El primer tipo de comercio que cobró importancia en la Edad Media fue el comercio local, es decir, el que se efectuaba del campo a la ciudad. A través de este comercio, los campesinos libres y los señores feudales vendían sus excedentes a la ciudad, o sea, productos agrarios, madera, cuero y lana. La mayoría de los mercaderes era de origen rural, personas que se habían visto forzadas a abandonar el campo por el aumento de población y la falta de tierras, optando por un estilo de vida errante y azaroso. Entre esta masa de desarraigados y aventureros se formaron los primeros comerciantes. Los primeros comerciantes solo recorrían pequeñas distancias para vender sus productos, pues los caminos eran malos y los bandidos los asaltaban con frecuencia. Además, cada vez que cruzaban un feudo, el señor feudal los obligaba a pagar un impuesto o les confiscaba todas sus mercancías. Desde principios del siglo XII, la superpoblación, el hambre y las guerras habían bandeado a un número considerable de individuos, errantes privados de todo, que pasaron a engrosar la multitud de mendigos o peregrinos que ya existían en ese entonces. En esa época, algunos se dedicaron a pequeños negocios, probaron una nueva suerte que nada tenía en común con las actividades tradicionales. Así pues, uno puede suponer que estos mercaderes crearon una mentalidad propia y muy particular. El renacimiento del comercio en la Edad Media se dejó sentir en toda Europa, pero hubo dos grandes focos donde este se concentró: Italia del Norte y Flandes. Ambas eran zonas muy pobladas que se dedicaban a la manufactura de tejidos, de objetos de metal y de cerámica. Al principio, los mercaderes portaban consigo el dinero. Con el tiempo, las operaciones comerciales se volvieron difíciles a causa de la diversidad de monedas y valores existentes. Para efectuar cambios de dinero y agilizar las transacciones aparecieron los primeros cambistas. Otro instrumento importante para su actividad era la balanza. El peso de las monedas permitía establecer la cantidad de metal precioso que contenían y con ello fijar su valor. Muy pronto recibieron los ahorros de la gente y los invirtieron en empresas lucrativas y en préstamos. De esta manera nacieron los bancos. Para comerciar a larga distancia, los comerciantes medievales contaron con tres rutas: las vías terrestres, las vías fluviales y las marítimas. Aunque el transporte terrestre permitía alcanzar zonas del interior sin ríos, fue siempre el más caro. El más barato fue el marítimo y el fluvial también pagaba impuesto. Al fortalecerse el comercio en la Edad Media, se formó en Europa una clase de comerciantes profesionales o mercaderes que con su profesión relegaron la actividad agraria a un papel secundario. Estos mercaderes crearon una mentalidad propia y demasiado particular. A partir del siglo XIV, los mercaderes se volvieron sedentarios,
pues el volumen creciente de sus mercaderías dificultó su traslado de feria en feria. Entonces comenzaron a establecerse en determinadas ciudades y comenzaron a vender todo al por mayor. En aquella época, la meta más importante de cualquier comerciante eran las ferias de Champaña. Las ferias decayeron en el siglo XIV, cuando los comerciantes se volvieron sedentarios y decidieron vender y volverse mayoristas. Las ciudades reunían el excedente de su propia zona y lo pasaban a otras regiones y al mismo tiempo recibían parte del excedente de otras regiones y lo distribuían en su territorio. Para concentrar estos movimientos de compra y venta, las ciudades organizaron ferias que se celebraban una vez a la semana. La actividad comercial se impuso en toda Europa en el transcurso del siglo XVIII. Dentro de un ambiente de plenitud económica, alcanzaron gran importancia las ferias, situados en zonas de contacto entre el comercio mediterráneo y el nórdico, a las que acudían mercaderes de todos los lugares. Poco a poco, y a medida que se iba dando un auge en el comercio, las distancias fueron cada vez mayores, vendiendo sus productos en ferias y utilizando medios de transportes como los carros tirados por bueyes y caballos. Además, se amplió la gama de productos para vender, que no solo se reducían a los de primera necesidad, sino también a productos de lujo como especias. Las actividades principales para la población de la actividad comercial son la alimentación, la vivienda y la vestimenta.